Está con nosotros Tamara Sujú, abogado, especialista en derechos humanos, directora de varias ONG, miembro del Foro Penal Venezolano. Recordemos que hemos conversado con ella días atrás cuando la República Checa le concedió el asilo. Tamara, buena tarde, gracias por acompañarnos. Entramos directo. Este pronunciamiento del Parlamento Europeo es de amplio espectro. Sí, porque incluso, Idania, hablan de los grupos civiles armados que son prooficialistas, que en las manifestaciones actuaron libremente y en conchupancia con organismos de seguridad del Estado y que también atacaron a la población. Es una declaración que abarca muchísimos puntos de lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos años y sobre todo este año. Y ellos piden unas cosas muy concisas, ¿no? Ellos hablan sobre proseguir el diálogo, que yo quería acotar en este punto que ¿cuál diálogo, no? En este momento no hay diálogo en Venezuela entre la oposición y el gobierno. El diálogo se suspendió. Yo diría que habría que iniciar un nuevo diálogo sincero, abierto y sin presos políticos para poder decir que vamos a iniciar un diálogo. Habla de desarmar a estos grupos civiles, insta al gobierno venezolano a desarmar a estos grupos civiles, habla de garantizar el debido proceso y los juicios en los parámetros internacionales que existen sobre el debido proceso en los juicios políticos de los detenidos por motivos políticos. Habla de que se cumpla la Constitución y que se cumplan los convenios y los pactos internacionales de derechos humanos en Venezuela, de que se respeten los derechos humanos y además pide que se permita que una comisión ad hoc integrada por parlamentarios europeos vayan a Venezuela, constaten la situación de Venezuela y ayuden a fomentar ese diálogo entre las partes involucradas. A mí me parece que es una resolución que el gobierno venezolano debería leerse muy bien y que además debería aplicarla para poder entonces tener una luz al final del túnel de lo que está sucediendo en Venezuela en materia de derechos humanos y de detenciones arbitrarias sobre todo. Quiero también saludar a Diego Arriax, embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, y preguntarle, señor Arriax, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cree usted que se permitirá la visita de una comisión del Parlamento Europeo a Venezuela? ¿Se permitirá esta comisión cuando se han negado tantas otras? No lo permitirán jamás. Ellos interpretan todo acto que lleve la contraria a cualquier posición del régimen como ellos le llaman inmiscuirse en los asuntos internos, como si los convenios internacionales no prevalecieran sobre el sistema venezolano. No lo permitirán, igual que no han permitido la Comisión del Consejo de los Derechos Humanos, como no permitirían tampoco ni permitieron a la Organización de Estados Americanos. No lo permitirán. En el caso de Tamara Sujú, ¿cree que esta visita sea factible? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene desde el año 2002 que no visita Venezuela. Los grupos de trabajo de la Organización de Naciones Unidas, como el Grupo de Detenciones Arbitrarias y el Grupo sobre las Torturas, ha pedido visitar Venezuela y tampoco ha habido ninguna respuesta. Estos son parlamentarios, esto es un organismo que tiene en común con Venezuela, que es un parlamento, ¿no? Yo pensaría que al gobierno venezolano, Idania, en este momento le interesa que parlamentarios europeos visiten a Venezuela y le interesa porque tanto social como económicamente Venezuela vive una crisis muy profunda, una crisis que no tiene o que no ha conseguido cómo salir de ella. Y yo creo que necesita toda la ayuda que se pueda brindar internacionalmente con un proceso de diálogo sincero, como te decía, sin persecución y sin presos políticos, podamos salir de esta crisis y llevar a Venezuela adelante. Bueno, se han pronunciado igual, digamos, otros parlamentos en un momento determinado, el Parlamento del Perú, el Parlamento de Brasil, recuerdo con visitas de María Corina Machado. Voy con, doctora Arria, la trascendencia
de lo que ocurrió en el Parlamento Europeo? Bueno, primero me gustaría también saludar a mi amiga Tamara Sujú, que es una gran luchadora por los derechos humanos y que está hoy perseguida, como también lo estoy yo, ambos obligados a estar fuera de nuestro país. Yo no creo que, yo creo justamente que la crisis que tiene el colapso del sistema político venezolano, unido y sumado a lo que aconteció ayer con el reinicio de relaciones diplomáticas de Cuba con los Estados Unidos, profundiza la crisis venezolana. Y esto sería para ellos una concesión inadmisible. El hecho, para mí fue un día de vergüenza para nosotros los venezolanos, un país que ha sido paladín de la democracia, de los derechos humanos en América Latina, verse sancionado nada menos que por casi 500 europarlamentarios es realmente algo terrible. Tú lo has dicho también, hay muchos otros congresos, incluso el de Chile, el de Brasil, todos se han pronunciado por Venezuela. Todos han querido visitar a Venezuela y nadie lo permite. Este es uno, por cierto, de los parlamentarios checos, donde está hoy en día Tamara, dijo: esta es la práctica de los sistemas comunistas que intimidan, atemorizan, encarcelan a sus opositores y impiden que de afuera pueda conocerse la realidad interna. Yo creo que sin duda, como dice Tamara, tiene tal seriedad y envergadura que nada menos que el Parlamento Europeo, que le está recomendando al Consejo de Europa que actúe. Ayer, por cierto, yo vi Lilia Tintori se reunió con el presidente, la esposa de Leopoldo López, se reunió con el presidente del Parlamento Europeo, con el presidente de la Comisión de América Latina y Relaciones del Parlamento Europeo, con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y todos están realmente escandalizados, como está el mundo entero, menos el régimen venezolano. Tamara Sujú, ¿pudiera esta resolución hacer una diferencia? Sí. ¿Qué sucede? Que cuando las noticias vienen de Europa, que no son producidas por el imperio norteamericano, que tanto es atacado y que todo lo que viene de Estados Unidos es atacado por Venezuela. Venezuela tiene muchos intereses en los países europeos, en España, en Francia, en Italia, en Portugal. A Venezuela le interesa lo que pasa o lo que se dice en este lado de Europa. Y que este lado de Europa esté conociendo lo que está pasando en Venezuela y que haya sacado una resolución tan directa, tan específica, pidiendo cosas específicas, pidiendo la libertad de los presos, que se respeten los derechos humanos, tiene que importarle al gobierno venezolano. Porque Venezuela se está quedando sola, Idania. Venezuela está aislada en el mundo en materia de violaciones de derechos humanos, en materia de su discurso antiimperialista ahora con lo que sucedió ayer entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba, este acercamiento que hay ahora. Es decir, se está quedando sola en el discurso, se está quedando sola en materia de gobiernos totalitarios latinoamericanos, y yo pienso que debe tomar muy en cuenta que el Parlamento Europeo, que es la representación parlamentaria de los países europeos, han tomado esta resolución y le están diciendo al gobierno venezolano que cese la persecución, que libere a los presos políticos y que respete la Constitución y los derechos humanos. Quiero darle las gracias a Tamara Sujú, que tenía solamente unos minutos para compartir con nosotros, defensora de derechos humanos, miembro del Foro Penal venezolano. Gracias por acompañarnos, Tamara. Muchas gracias, Idania. Me quedo con el doctor Arria porque quisiera insistir en este punto, es decir, tantos organismos se han pronunciado que quizás debería importarle al gobierno de Maduro el pronunciamiento de Europa, pero hay quien sostiene serias dudas, doctor Arria, de que esto sea así. Cualquier gobierno elementalmente responsable, elementalmente racional, tendría que darse cuenta que la semana pasada 7 jerarcas de su régimen fueron sancionados por unanimidad por el Congreso de los Estados Unidos y que ahora nada menos que el Congreso, el Parlamento Europeo, en una votación de casi 500 miembros, los condene por su comportamiento, debería tomarlo en cuenta. Sin embargo, este es un régimen realmente que aparentemente está fuera de otro planeta, porque además tienen problemas internos de un colapso absoluto y yo sí no creo que le van a poner atención. Dirán que nuevamente
estos son las fuerzas de derecha de Europa, que por lo contrario, por tan unidos hasta los partidos socialistas votaron a favor. Ahora ya no pueden hablar del imperio norteamericano, porque resulta que el imperio norteamericano, desde ayer para Maduro ahora se llama el gigante del norte, porque los cubanos que no le contaron a Maduro lo que iban a hacer con los cubanos ha quedado totalmente fuera del juego político internacional y ahora no podrá insultar a los nuevos amigos de los cubanos. Yo no creo, Dania, que le prestarán atención. Por cierto que ese imperio norteamericano, el presidente Obama firmó hace pocos minutos estas sanciones que fueron aprobadas por el Congreso y hay quien no entiende muy bien, embajador Arria, cómo se firman estas sanciones que fueron aprobadas contra Venezuela, pero se levantan sanciones de las que se han tenido hacia Cuba durante tantos años. Fíjate, no son sanciones a Venezuela, como tú lo sabes. Son sanciones con nombre y apellido. Claro. Como tú lo has dicho en otros programas. El propio senador Rubio, que fue de Florida, que fue uno de los que inició este proceso, dijo esto está dirigido a los matones responsables por los delitos y crímenes cometidos en Venezuela de persecución a los que protestaban pacíficamente. Esa es la realidad. Ahora, fíjate lo que yo creo que está sucediendo. Ve la simultaneidad de las sanciones. Por un lado, sancionan a jerarcas de una gran importancia del régimen venezolano y por otro lado comienzan a levantar las sanciones contra el régimen cubano. El enfoque ahora es sobre Venezuela, porque Cuba es un país mucho más serio que Venezuela en su manejo de su política de lo que es el régimen de Maduro, como también era el de Chávez. Ahora el foco, el radar está centrado en Venezuela, ya no tanto en Cuba. En todo caso, es un momento particular. ¿Coincide usted con quienes manejan la teoría de que Venezuela se está quedando solo a partir de este reencuentro histórico, por calificarlo de alguna manera, de esta decisión del presidente Obama de restablecer relaciones con Cuba? Definitivamente. Pero fíjate, no está solo desde ayer. Las negociaciones de Cuba con los Estados Unidos, con la mediación de Canadá y al final del Papa Francisco, tienen 18 meses. Eso indica que Venezuela, que es un país tutelado por los cubanos, donde los sistemas de inteligencia cubanos controlan al venezolano, le informan al gobierno cubano todo lo que hace Maduro y sus jerarcas. Sin embargo, el SEBIN no fue capaz de detectar que los cubanos estaban en un proceso de negociaciones con los Estados Unidos. Cubanos son gente muy inteligente. Ellos han advertido perfectamente que están ante un inminente colapso político del régimen y un colapso económico y que no pueden seguir siendo, en el fondo, a pesar de que son beneficiarios, no pueden ser rehenes de la suerte económica de Venezuela. Los cubanos habrán dicho, iremos con el régimen venezolano hasta el cementerio, pero no nos vamos a enterrar con ellos. Pero doctor Arria, ¿ciertamente cree usted que habiendo tanta proximidad, habiendo tanta relación, como usted mismo lo señala, entre Cuba y Venezuela, ciertamente Maduro no sabía de estas negociaciones que adelantaba Cuba? Yo ayer oí a una persona que muy enterada del tema en Venezuela. Maduro se enteró cuando estaba en una reunión, usted sabe que estaba fuera de Venezuela. Los cubanos sabían perfectamente que no le podían compartir nada de este género a Maduro porque son evidentemente unos irresponsables con poca discreción y no confiaron en ellos, al punto que no se lo contaron. Venezuela, recuerda que Maduro 2 días antes dijo que Obama era un imbécil, era un loco, un fascista, los parlamentarios norteamericanos otros fascistas y ayer dijo, Obama es un hombre valiente, representa al gigante del norte. O sea, si no se preparó para lo que venía porque no sabía lo que... Y esto tiene consecuencias muy serias para Venezuela. Cuba, no sé si tú advertiste, seguro que sí, porque pocas cosas te pasan desapercibidas, que Obama en sus palabras dijo, hay marcos, elementos de cooperación con Cuba muy importantes, y destacó uno, la guerra contra el narcotráfico. Cuba no está involucrada en la guerra con el narcotráfico, pero Venezuela sí. Y esto es lo que está sugiriendo Obama, de que realmente Cuba pueda hacer alguna cooperación con el tema venezolano que se ha convertido en un sitio de apoyo y protección de fuerzas narcoterroristas de una gran importancia en el continente. Bueno, quiero darle las gracias a Diego Arria por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Gracias a ti. Buenas tardes, embajador.